vamos a tomar un Merlot porque todos los años, el día como hoy, que es 7 de noviembre, es el Día Internacional de esta variedad. Lo estoy tomando, es riquísimo. Esta variedad. A ver, ustedes saben que es uno de los vinos tintos más populares del mundo. La palabra Merlot viene del diminutivo merle, que en francés significa mirlo, que es un pájaro negro, ¿no? Negro profundo, con lo cual se cree que eso alude al color de la uva. Por primera vez se produjo en la zona de Bordeaux, en Francia, y algunos creen, y esto lo digo erróneamente, que la uva más cultivada en Bordeaux, que es como la meca del vino tinto, es la Cabernet Sauvignon, que es la reina del mundo. Qué riquísimo. Pero no, es la Merlot. Merlot está más plantada en Bordeaux. ¿Y por qué? Porque obviamente hay mayor cantidad de hectáreas, hay también una larga historia. En Italia, por ejemplo, es la quinta variedad más plantada vitivinífera, con lo cual es importante teniendo en cuenta que Italia tiene un montón de variedades autóctonas. En Israel, por ejemplo, es la segunda. Ustedes dirán, che, pero Israel es muy importante vitivinícolamente hablando. No, pero sí hay mucha historia y produce vinos. Claro. Con lo cual que la Merlot sea la segunda es importante. Y después, obviamente en California, en Washington, de los Estados Unidos es importante. En Chile es muy importante también. Y algo en Australia, Canadá, Sudáfrica, Grecia, México, entre otras. En la Argentina, piensen que nosotros tenemos alrededor de 200.000, entre 200.000 y 210.000 hectáreas plantadas, de las cuales más de la mitad, 120.000, están en Mendoza. Y de todas esas, ¿sí?, de las 200.000, el 1,7 es Merlot. Pero si vos te enfocás en el Valle de Uco, por nombrar una zona fresca de Mendoza, ese porcentaje sube al 5%. Y después también en Patagonia muchos oyentes dirán, no, bueno, pero el Merlot es patagónico. Eso hace alusión a que es un emblema. En Patagonia hay algunas variedades que sean mejores. Por ejemplo, muy poquito. Pero tienen razón que el Merlot, aunque el Pinot Noir, son dos variedades emblemáticas. Y si tuvieras que definir al Merlot y diferenciarlo de otras variedades de vino, ¿qué características le pondrías? Bien, perfecto. El Merlot es de la familia de las Cabernet Sauvignon, con lo cual, en lugar de ser frutado de fruta roja dulce, como lo es el Malbec, va a ser más vegetal en su mensaje, como lo es el Cabernet Sauvignon. Entonces va a tender más a notas especiadas y a notas más vegetales. Y si aparece algo de fruta, va a ser una fruta negra. Pero nunca va a ser algo dulce y rojo, vibrante, como lo suele ser el Malbec, ¿entendés? Después, en la Argentina, es la quinta variedad tinta más plantada, detrás del Malbec, obviamente, Bonarda, Cabernet Sauvignon y Syrah. Y vos pensás que después suele vinificarse como se hace en Bordeaux. Siempre decimos, cuando hay un vino que es referente, como lo dijimos la vez pasada con el champagne, y en este caso como los tintos de Burdeos, los otros países que lo empiezan a elaborar, lo tratan de elaborar como saben que allí se hace bien y gusta mucho y se vende en el mundo, y dicen, bueno, vamos a hacer lo mismo. Después le metemos nuestra impronta si podemos, pero a priori lo hacemos lo mismo. Entonces, allá en Bordeaux hay dos grandes, llamémoslos equipos si quieren, Boca y River, dentro de Burdeos, la margen izquierda y la margen derecha, que no tiene nada que ver con la política, sino que son las márgenes del río Garón o Girón, uno de los dos. Entonces, en la margen derecha, sí, gana el Merlot y se lo combina con Cabernet Franc. Mientras que en la margen izquierda gana el Cabernet Sauvignon, al cual se lo combina con Merlot. Pero siempre en blends. Solo hay un lugar en la Rive Droit, o sea, en la margen derecha, que se llama Pomerol, que es donde vienen algunos de los vinos más prestigiosos del mundo. Siempre digo, el segundo vino más caro del mundo es Merlot. Mira. Así que hay que tenerle un poquito más de respeto a esta variedad, que para los enólogos saben que fisiológicamente es difícil porque no le gustan las altas temperaturas, y como saben ustedes, acá hay mucho sol, con lo cual hay que evitar que cuando las plantas en zonas muy cálidas superan los 30 grados de temperatura, hay que taparlas muy bien. ¿Cómo se las tapan? Y con el follaje, ¿no? No es que viene alguien con una frazadita o con una sombrillita, ¿ok? Claro. Entonces vos ya tenés que prever eso con el tema del manejo de la canopia. Con otros árboles. Las mismas hojas, las mismas hojas de la planta sirven para darle sombra a los racimos, porque si vos le das sombra, entonces baja bastante la temperatura. Y así, hay distintos manejos, por eso también se buscan zonas más templadas, para que no sufra tanto esta variedad, que poco a poco vuelve a reaparecer en las góndolas y recupera su prestigio. Ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué? ¿Dónde perdió su prestigio? Exacto, ¿dónde y cuándo? Hubo una película muy polémica que sentenció su presente, por suerte no lo mandó al más allá. En 2004 se estrenó una película que se llamó Sideways, Entre Copas. Yo la vi. Acá, ¿viste? A mí me gustó esa película. Claro, pero a vos quizás no te pegó el palazo que le pegaron al Merlot. No recuerdo eso. Ahí está. Vínicamente hablando,
el personaje odiaba al Merlot. Odiaba, pero básicamente porque le hacía acordar a su mujer. Claro. Porque eran dos amigos que se iban por la ruta del vino. Sí. Uno consolando al amigo que quería olvidar. Entonces, pobre, se la ganó con el Merlot y lo reemplazó por el Pinot Noir. Bueno, eso que pasó en una película, después se volcó al mercado. Fue un impacto muy grande en los Estados Unidos. ¿Dejó de tomar Merlot? Sí, no. Sí, pero claro, acá hay que entender algo. No era solamente la película. La película quizás fue la gotita que rebalsó el vaso, sino que acá hay que entender que la Merlot era la uva más plantada del mundo hasta hace muy poquito, muy popular, muy adaptable, que salvo en esta región que les contaba de Pomerol, daba vinos aceptables. Pero como se adaptaba muy bien y daba vinos aceptables, se empezó a multiplicar por todos lados. Entonces todo el mundo hacía Merlot. Claro, cuando vos haces algo y se vende, hay mucha gente, generalmente la mayoría, que quiere seguir haciéndolo, multiplicándolo, sin importarle mucho si le sale bien o no tan bien. Claro. Y eso hizo que el prestigio del Merlot fuera, o sea, se dinamitara en algún punto, y Sideways apareció como un golpe de knockout para esta variedad. Por eso creo que es una de las variedades que más le sirve celebrar su día, un poco para reivindicarse, un poco para volver a estar en copa de todos, no solo a los consumidores que nos escuchan, sino también al retail, que son los que lo venden, y a los productores que muchas veces se dejan llevar por las modas y, a pesar de que tenían en su viñedo buenos Merlot, lo decidieron injertar y reemplazarlo por otras variedades que se vendían más. A la Argentina llegó a mediados del siglo XIX junto con el Malbec y con otras variedades francesas. Acuérdense, cuando les cuento esto, las variedades no es que venían con un cartelito y decían hola soy Merlot, hola soy Malbec, hola soy Cabernet Sauvignon. Decían variedades francesas, pero obviamente los ingenieros agrónomos saben muy bien de qué se trataba. Siempre participó de estos cortes estilo bordelés, pero claro, siempre estuvo a la sombra del rey Cabernet Sauvignon, pero cuando vos agarrás un Merlot, la suavidad del Merlot puede ser cautivante. Por eso, algunos pocos que se animan a mantenerlo, creo que a ellos les debemos esto, ¿no? De mantener vivo el fuego sagrado de esta variedad. Y para cerrar, les traje un poema. Un poema. Muy bien. Que no es mío, esto es en serio, va a parecer un chiste, pero no. Es de la checa, ¿no? La checa Elizabeth Checa, que fue, se pidió la reina del vino en la comunicación, y ella escribía, ¿no? Y lo encontré en mi computadora poniendo Merlot, pum, me apareció y dije, bueno, hoy es el día. A ver. Es así, Merlot se llama el poema. Sos un pájaro de plumas suaves y leves aromas escondidos, destellos de avellanas y de atardeceres. Recuerdo entonces aquel sabio don Raúl de la Mota cuando le hablaba a su Merlot fermentando en el tanque, como a un amigo oscuro, perfumado y fiel. De ese día vuelvo al Merlot y al recuerdo del Merlot. Somos y seremos amigos eternos. Mira.